Soy plenamente consciente de esta inmensa herencia y del peso de los deberes, así como de las enormes responsabilidades que la soberanía ha depositado ahora sobre mis hombros. Cada noticia relacionada con la salud del monarca atrae inevitablemente la atención de toda la nación. Esta vez, sin embargo, el comunicado oficial del palacio acerca del estado de salud del rey Carlos ha generado inquietud y preocupación en una magnitud inusual. No se trataba de una simple actualización rutinaria sobre la realeza, sino de un anuncio que removió sentimientos de simpatía, temor y solidaridad en todo el país. De inmediato, la pregunta comenzó a repetirse en todas partes. ¿Qué significa realmente esta noticia para el futuro del monarca? ¿Qué tan grave es la situación? Muchos se cuestionan si no será este el momento que marque un antes y un después en la historia reciente de la familia real. Acompáñanos en este recorrido por la confirmación oficial del palacio sobre el delicado estado de salud de Carlos III, su batalla personal contra el cáncer y la manera en que nunca ha dejado de lado el sentido del deber. En febrero de 2024, Buckingham Palace sorprendió al mundo al anunciar que al rey se le había detectado un cáncer. El diagnóstico llegó después de lo que, en principio, debía ser un procedimiento menor relacionado con un agrandamiento de la próstata. Aquella intervención, que se esperaba sencilla, terminó revelando resultados inesperados tras pruebas adicionales. Desde el palacio se aclaró rápidamente que no se trataba de un cáncer de próstata, aunque tampoco se especificó públicamente el tipo exacto. La sola mención de la palabra cáncer fue suficiente para conmocionar a toda la nación. Se trataba del primer gran desafío de salud de su reinado y dejó a los británicos en un estado de ansiedad, pero también de esperanza. En aquel entonces, el monarca apenas estaba terminando su primer año en el trono, un periodo marcado por viajes, reuniones oficiales y actividades benéficas. Su agenda, llena de compromisos, reflejaba energía y propósito. Por eso, la noticia tomó por sorpresa incluso a sus colaboradores más cercanos. Aún así, la Casa Real transmitió calma. El rey mantenía un espíritu positivo y optimista, decidido a continuar con sus deberes pese a iniciar inmediatamente el tratamiento. 2 meses después, en abril, Carlos reapareció en la vida pública. Su primera aparición tras comenzar la terapia habló más que cualquier discurso. Visitó un centro oncológico, conversó con pacientes y destacó con calidez la importancia de la detección temprana. Para muchos fue un gesto valiente, un monarca que enfrentaba el mismo mal que afectaba a tantos ciudadanos, dando ejemplo con su presencia. Sin embargo, detrás de esa fortaleza había un delicado equilibrio. Cada paso de su agenda pública se ajustaba cuidadosamente a sus necesidades médicas, con consultas previas de los doctores antes de cada viaje, reunión o ceremonia. Algunos compromisos se cancelaron, otros se aplazaron. El rey siguió trabajando, pero aprendiendo a dosificar su energía bajo la supervisión constante de su equipo médico. Pese a todo, nunca se retiró del todo. Continuó reuniéndose semanalmente con el primer ministro, revisando a diario documentos de Estado y cumpliendo con compromisos diplomáticos. Su determinación silenciosa no era para demostrar nada, sino porque el deber siempre había sido parte esencial de su identidad. En público se le veía más delgado, pero conservaba la sonrisa y la serenidad. Durante sus recorridos saludaba, bromeaba y compartía momentos de cercanía con quienes acudían a verlo. Algunos días su cansancio era evidente y ciertos actos se suspendían por recomendación médica, pero siempre hallaba la manera de regresar con entereza y calma. Esa valentía dio esperanza a miles de personas que atravesaban luchas similares. Para el verano de 2024, el palacio comunicó que el tratamiento avanzaba de manera favorable, aunque los médicos advertían que la recuperación sería lenta y con altibajos. En privado, el rey permanecía activo, redactaba cartas, participaba en videollamadas y animaba a la reina Camila, quien comenzó a asumir un número creciente de compromisos. Con la última actualización del palacio, aquellos meses previos adquieren ahora un nuevo significado. La agenda cuidadosamente organizada,
las ausencias, las sonrisas que ocultaban el agotamiento. Todo forma parte del retrato de un monarca que ha librado su batalla en silencio, dando lo mejor de sí aún consciente de que el camino estaba lejos de concluir. Cuando se conoció el comunicado más reciente sobre su salud, las miradas se dirigieron de inmediato a los meses anteriores. Muchos se preguntaron si las señales habían estado presentes desde el inicio. La agenda diplomática tan cargada, los viajes que parecían exigir más de lo recomendable, las imágenes en las que se notaba su esfuerzo. Detrás de cada fotografía oficial, se escondía un complejo equilibrio entre la responsabilidad real y la atención médica. Un ejemplo claro fue la cancelación de la visita de Estado al Vaticano, un encuentro altamente simbólico donde debía reunirse con el Papa en Roma. Oficialmente se atribuyó al estado de salud del pontífice, pero los observadores notaron que la cancelación coincidía con un momento delicado del propio tratamiento del rey. Esa suspensión recordó a todos que la salud del monarca debía ser cuidadosamente administrada, incluso cuando el discurso público buscaba transmitir optimismo. Pese a todo, Carlos no quiso ceder del todo. Insistió en viajar poco después a Italia junto a la reina Camila. Allí, aunque el itinerario fue cuidadosamente adaptado, se reunió con el presidente Sergio Mattarella, conversó con la primera ministra Giorgia Meloni y dirigió un discurso ante el Parlamento. Su tono fue sobrio y reflexivo, pero no pasó desapercibido que el ritmo de los actos se ajustaba a su condición física. La presencia de Camila, más notoria que nunca, se volvió esencial. Asumió compromisos en solitario, asistió a cenas oficiales y representó a la monarquía cuando el rey necesitaba descanso. El viaje fue un éxito diplomático, pero también un recordatorio de la fragilidad del soberano. Detrás de cada saludo, cada palabra pública, había una supervisión médica constante. Y aunque de regreso a Londres la actividad continuó, los ajustes se hicieron más visibles. Menos caminatas, discursos más breves, acceso controlado a la prensa. Todo estaba orientado a proteger su salud sin dejar que la institución quedara en la sombra. La hospitalización del 27 de marzo de 2025 marcó un punto de inflexión. Lo que se había anunciado como un ingreso planificado para observación tras un ciclo de tratamiento generó alarma inmediata. El palacio aseguró que era una medida temporal y que no había urgencia. Pero la sola idea de que el monarca pasara la noche en un hospital bastó para estremecer al país. Aunque al día siguiente fue dado de alta y regresó a Clarence House, el episodio dejó claro lo vulnerable que era su situación. Las imágenes posteriores, donde aparecía sonriente pero más delgado, aliviaron momentáneamente las dudas, aunque también confirmaron que el equilibrio entre deber y salud era cada vez más frágil. El incidente puso de manifiesto la difícil tarea de Buckingham: ofrecer transparencia sin provocar pánico y, al mismo tiempo, proteger la privacidad del rey. A partir de entonces, los ajustes internos se intensificaron. Revisión de viajes, reducción en la duración de ceremonias, coordinación diaria con los médicos. Todo bajo una estricta estrategia de comunicación en la que cada palabra era medida. La falta de detalles médicos, aunque buscaba preservar la intimidad, abrió espacio a la especulación mediática y a un debate público sobre hasta qué punto debía conocerse la verdad. La conclusión inevitable fue que, aunque el palacio intentara mantener un tono sereno, la nación entera entendió que la salud del rey Carlos era ahora una preocupación de primer orden. Y esa tensión entre el deber inquebrantable del monarca y las limitaciones impuestas por la enfermedad se ha convertido en el símbolo más humano y más frágil de su reinado. Los médicos siguieron informando con regularidad a los asesores más veteranos, mientras los secretarios privados preparaban borradores de nuevos comunicados. Cada decisión se sentía como avanzar por una cuerda floja entre el deber institucional y la discreción necesaria. A medida que el silencio se prolongaba, la especulación se transformaba en temor. Cuanto más información retenía el palacio, más fuertes se volvían las preguntas. Y ahora, como estamos a punto de contar, mientras la incertidumbre se ahonda, otra historia centrada en la propia reina Camila empieza a delinearse. Su papel,
un apoyo firme en medio de los desafíos de salud del rey Carlos. Cuando el palacio comenzó a ajustar la agenda del monarca, la reina Camila dio un paso al frente, y no de forma tímida. Empezó a asumir más compromisos en solitario. Recibió a embajadores visitantes, acudió a actos culturales y a cenas oficiales. El público advirtió que, cuando Carlos necesitaba descansar, ella permanecía en primera línea para asegurar que la corona siguiera teniendo un rostro visible. Esos gestos transmitían dos mensajes sencillos. Primero, Camila está apoyando a su esposo, protegiéndolo de jornadas interminables y de viajes extenuantes. Segundo, está ayudando a decidir qué actos son seguros y cuáles conviene posponer. El personal empezó a canalizar invitaciones a través de su equipo. Horarios que antes llegaban directamente al rey comenzaron a filtrarse. Informes y resúmenes pasaban por un círculo más reducido antes de llegar a sus manos. Esa reorganización tuvo efectos prácticos. Redujo la presión sobre el monarca y, al mismo tiempo, otorgó a Camila capacidad para administrar quién podía verlo y cuándo. Camila se mantuvo serena, cortés y muy presente. No buscó titulares. Se limitó a sostener la agenda mientras los médicos aconsejaban pausas al rey. En los eventos públicos sonreía, agradecía a los organizadores, respondía con breves palabras cálidas y seguía adelante. Para muchos, aquello era la imagen de una compañera leal haciendo lo que había que hacer. Pero, entre bastidores, empezó a oírse otro matiz. Personas con acceso a la interna contaron a la prensa que Camila había comenzado a moldear el mensaje. Revisaba discursos y trabajaba con el equipo de comunicación para definir el tono de las actualizaciones sobre la salud del monarca. Se reunía en privado con altos asesores y médicos para cartografiar qué apariciones podían salir adelante. Ese nivel de influencia es normal en una consorte activa. Lo que cambió fue la urgencia. Con la salud de un hombre en cuestión, cada decisión pesaba más. Esa urgencia alumbró dos relatos públicos muy distintos. La primera lectura hablaba de compasión y cuidado. Camila protege la dignidad del rey, lo resguarda de vuelos largos y mantiene la serenidad ante la opinión pública. La segunda lectura apuntaba al poder. Cuando la agenda y el acceso se concentran en una sola figura, surgen preguntas. ¿Quién decide qué escucha el público? ¿Quién decide quién acompaña al rey? ¿Y cuán rápido puede crecer el papel de una consorte hasta convertirse en autoridad cuando el monarca ya no puede sostener el mismo ritmo? El cambio fue práctico y, a la vez, político. El trabajo visible de Camila permitió que la maquinaria monárquica siguiera funcionando día a día. Pero cuanto más se aproximaba al centro de las decisiones, más escrutinio recaía sobre ella. Los periodistas se preguntaban si ese arreglo era el adecuado. En los pasillos, cortesanos dudaban de si ese esquema resistiría en caso de que la condición del rey volviera a variar. Sus partidarios respondían que Camila solo estaba llenando un vacío para mantener al país en calma. Sus críticos insistían en que el palacio debía ser más transparente. Mientras la veían encabezar actos clave, también observaban las reacciones a su alrededor. El personal se ajustaba, los horarios se comprimían, las reuniones privadas se multiplicaban. La frontera entre cuidado y control se volvía difusa. A quien mantenía cerca y a quien dejaba a distancia pasó a tener un peso que antes no tenía. Para el príncipe Guillermo, el último año ha sido como caminar sobre un alambre. Cada vez que la salud del rey llega a los titulares, la presión se desplaza hacia él. Es el heredero, pero también un hijo que contempla a su padre enfrentar algo profundamente personal. En público sonríe y cumple con sus deberes. En privado, quienes lo conocen aseguran que el peso se nota. Desde comienzos de 2024, Guillermo ha hablado de lo duro que ha sido el año para la familia real. Sus palabras llegaron después de semanas marcadas por la incertidumbre. Primero el diagnóstico, luego el tratamiento y más tarde el breve ingreso hospitalario. Más allá de los comunicados formales y las sonrisas medidas, está la realidad de que cada actualización sobre el estado del rey
obliga a Guillermo a enfrentarse a lo que podría venir. Sabe que la monarquía depende de su calma, pero también que cada muestra de fortaleza es interpretada como un indicador de algo mayor: su preparación. En casa, la presión cala más hondo. Catalina, recuperándose de sus propios problemas de salud, y sus 3 hijos han soportado una atención pública constante. Cada fotografía, cada salida esporádica se analiza al detalle. Guillermo siempre ha intentado proteger su intimidad. Ahora, incluso su ausencia en un acto se convierte en noticia. Sus amigos afirman que esa es la parte más difícil: ser un padre presente y al mismo tiempo un rey en espera listo para cualquier eventualidad. Esa tensión se refleja en cómo fragmenta sus días. Una mitad está ocupada con informes, cajas rojas y actualizaciones constitucionales. La otra pertenece a su familia, que busca una normalidad posible. Dentro del palacio las previsiones continúan. Asesores de alto rango le habrían recomendado revisar planes de transición, protocolos que marcan qué ocurre si el rey da un paso atrás o necesita pausas más prolongadas en el tratamiento. No es una tarea agradable, pero sí necesaria. Esas reuniones se realizan en silencio, a puerta cerrada. Guillermo no quiere que parezca que aguarda entre bambalinas. Sabe que cualquier gesto podría leerse como ambición, cuando lo único que desea es tiempo para que su padre se recupere. Esa cautela ha generado un contraste visible. Camila se ha vuelto más asertiva en la gestión cotidiana, mientras Guillermo se mantiene prudente, avanzando solo cuando es imprescindible. Algunos interpretan esa actitud como autocontrol. Otros la ven como incertidumbre. Quienes lo conocen aseguran que comprende con claridad lo que está en juego. Cada decisión debe equilibrar emoción y deber, paciencia y preparación. En público, proyecta estabilidad. Sus discursos apuntan a la continuidad. Sus visitas resaltan comunidad y servicio. Su tono se mantiene mesurado incluso cuando lo presionan sobre la salud del rey. El mensaje es nítido. Está preparado si lo requieren, pero no tiene prisa. Para una nación que observa con lupa, esa postura genera sentimientos encontrados. Unos se reconfortan con su aplomo. Otros se preguntan si no debería adoptar un rol más activo y preparar la transición con mayor visibilidad. Esa pregunta late bajo cada aparición de la realeza. ¿Cuánto tiempo puede Guillermo permanecer en la sombra antes de que el deber exija más? Y cuando llegue ese instante, ¿será una elección o una llamada imposible de esquivar? Sigan atentos. Hay más. El peso del silencio. El comunicado del palacio sobre la salud del rey Carlos fue breve, pero su eco, enorme. Llegado a este punto, el problema no era solo la enfermedad, sino el silencio que la rodeaba. Buckingham intentó calmar a la ciudadanía, asegurando que el monarca recibía cuidados rutinarios, pero muchos no se convencieron. ¿Por qué posponer compromisos si todo estaba bajo control? ¿Por qué evitar detalles si nada era grave? Fue un momento en el que la tranquilidad oficial y la duda pública convivieron. Conforme las horas se convirtieron en días, los canales de televisión repitieron imágenes de compromisos anteriores del rey. Clips de su visita a Italia y de antiguas reuniones de Estado inundaron las pantallas, recordando su energía y su carisma habituales. El contraste con el presente resultó tajante. Los presentadores adoptaron un tono bajo, reiterando las mismas preguntas. ¿Qué había cambiado y qué tan serio era? Entonces llegó la primera oleada real de tensión. El rol del rey es sobre todo simbólico, pero ese símbolo pesa. Cuando un monarca enferma, la gente ve algo más que un asunto personal. Percibe incertidumbre sobre liderazgo, estabilidad y continuidad. En un país aún en proceso de adaptación a una nueva era tras la partida de la reina, la posibilidad de otra transición resultaba difícil de asumir. Mientras tanto, la atención internacional crecía. Líderes de distintos países enviaron mensajes formales de preocupación y apoyo. En Washington, Ottawa y Canberra, funcionarios expresaron públicamente su deseo de recuperación.
Representantes de la Commonwealth lo describieron como una figura de unidad y serenidad. Tras esas palabras, sin embargo, los diplomáticos revisaban agendas y visitas oficiales que dependían de su disponibilidad. En casa, la prensa agudizó el tono. Cada día traía nuevos comentarios de especialistas en la realeza y expertos médicos. Algunos sostenían que el palacio minimizaba la situación. Otros advertían que la especulación podía desatar pánico. Los tabloides insinuaban inquietud interna, aunque con pocos datos verificables. Aún así, cada historia alimentaba la ansiedad colectiva, manteniendo al país en una vigilancia constante. La situación ya no trataba solo de la enfermedad de un hombre. Se había convertido en un momento que tocaba la certeza y el orgullo nacionales. Cada pequeño parte importaba. Cada pausa en la información abría más interrogantes. Lejos quedaron las escenas de agendas copadas y recepciones multitudinarias. En su lugar, surgieron apariciones pequeñas y cuidadosamente medidas, diseñadas para recordar que Carlos sigue en el centro de su papel. Continúa recibiendo a diario los documentos del gobierno, mantiene audiencias con ministros y conversa con regularidad con el primer ministro. En Clarence House, el rey ha retomado lo que sus asistentes describen como una rutina híbrida. Algunos días se reúne en persona con sus consejeros, otros trabaja desde su despacho. Las fuentes insisten en que se mantiene disciplinado, decidido a que la enfermedad no defina su reinado. Su equipo lo describe concentrado, aunque prudente. El palacio se ha esforzado por proyectar estabilidad. Cada comunicado repite un tono sereno, señalando que la recuperación avanza, que el equipo médico está satisfecho y que el monarca mira hacia próximos deberes. Detrás de esas palabras, sin embargo, persiste la incertidumbre. Los médicos han pedido paciencia y han recordado que el tratamiento oncológico exige tiempo y equilibrio. Carlos ha tenido que cancelar o aplazar varios viajes al extranjero, incluidos compromisos que se daban por hechos. Aún así, sus colaboradores confirman que espera retomar pronto una agenda más amplia. Quienes lo vieron en su salida más reciente lo describieron más animado, aunque más delgado. Un observador comentó que parecía aliviado de volver a estar entre la gente, pese a que sus apariciones fueran más cortas que antes. La visita fue presentada como rutinaria, pero su mensaje real fue de tranquilidad. Para un público inquieto por el silencio, verlo caminar sin ayuda y sonreír significó más que cualquier nota de prensa. Los responsables insisten en que la estancia hospitalaria que causó preocupación fue un bache menor, no un retroceso. Añaden que, en términos generales, la dirección sigue siendo positiva. El tratamiento continúa bajo estrecha supervisión y se registran progresos, aunque la presión en torno a él no disminuye. Paralelamente a su recuperación, el rey debe gestionar planes diplomáticos que no pueden esperar. Las visitas de Estado se reconfiguran según su disponibilidad, y muchos líderes extranjeros han enviado mensajes privados de aliento. Cada gesto tiene un significado político. Dentro del palacio, el personal revisa el calendario con una cautela nueva. Nada se confirma hasta que es imprescindible. La reina ha asumido varias funciones en su nombre, permitiéndole descansar cuando es necesario. Sigue representándolo en actos públicos, y ese trabajo silencioso en equipo se ha convertido en una de las señas de identidad de este reinado. Por ahora, el optimismo pesa más que el miedo. Los funcionarios reiteran que los compromisos se reprogramarán, no se cancelarán. Sin embargo, bajo la calma de los comunicados, perdura una pregunta. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse este ritmo? La dedicación del rey es evidente, pero también lo es la fragilidad que los últimos meses han puesto al descubierto. Su recuperación parece avanzar en buena dirección, aunque ha revelado el delicado equilibrio entre liderazgo y bienestar que cada monarca debe afrontar. Y con cada semana que pasa, Gran Bretaña no solo aguarda su regreso pleno, sino también señales de qué traerá el próximo capítulo.